La lección para hoy titula El rey Belsasar es amonestado por su madre. Daniel, el capítulo 5, informa eventos que ocurrieron en el año 539 a.C., cuando el ejército medo-persa rodeó la ciudad de Babilonia, la tenía sitiada. Y aunque estos ejércitos estaban afuera de los muros de Babilonia, el rey de turno en Babilonia, Belsasar, escogió ignorar el peligro y dar un banquete con 1000 de sus nobles. La razón más probable para realizar esta fiesta en medio del asedio de un ejército enemigo es que él se haya sentido seguro dentro de la ciudad, que estaba rodeada de un muro de 7 metros de ancho y al menos 12 metros de altura. Dentro de la ciudad había abundante agua, había provisión de alimentos para soportar incluso por años el asedio de los enemigos. Por ende, Belsasar no tenía ningún temor de una invasión en el futuro cercano. La fiesta transmitía una sensación de normalidad a los habitantes de la ciudad y a todos los que participaban de su gobierno, mientras los enemigos estaban afuera de los muros. Cuando la fiesta se convirtió en un desorden, una orgía con ebriedad desenfrenada, el rey y sus huéspedes profanaron los vasos del templo de Dios que estaba en Jerusalén. Los usaron como vasijas para beber vino mientras alababan a esos dioses fabricados de diferentes metales. Y en medio de ese libertinaje de la celebración, una mano, la mano de Dios, vino y escribió sobre la pared del palacio, anunciando el castigo que le esperaba al rey Belsasar y a su reino Babilonia. Mientras el rey contemplaba esa mano sin cuerpo que estaba escribiendo sobre la pared, quedó aterrorizado. Tal como lo dice el versículo 6 del capítulo 5, se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. A estas alturas, el rey Belsasar parece totalmente perdido en cuanto a qué podía hacer. En la lección de hoy analizaremos los versículos 9 al 12 del capítulo 5 de Daniel. Dice la palabra del Señor: Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Hasta aquí la lectura del relato bíblico. La reina madre del rey Belsasar interviene sabiamente. Como resultado de la conmoción y debido al misterioso mensaje escrito en la pared, la reina llega y ofrece una solución al rey confundido. Dice el versículo 10 del capítulo 5. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Algunos eruditos identifican a esta mujer como Nitocris, mencionada por el historiador Heródoto. Nitocris era hija del rey Nabucodonosor, esposa de Nabonido y madre de Belsasar. Ella al parecer habla a Belsasar con algún grado de autoridad sobre él. La reina madre en la antigüedad desempeñaba un papel muy importante en muchas de las culturas antiguas en el cercano oriente. Y según esta costumbre, nadie sino la madre del monarca reinante se hubiera atrevido a presentarse ante el rey sin ser llamado. Incluso la esposa del rey ponía su vida en peligro al hacerlo, introducirse sin siquiera ser anunciada. Y ustedes pueden mirar este caso en el libro de Esther, el capítulo 4, el versículo 11 y el versículo 16. También es bueno notar que Belsasar, aunque se lo menciona como hijo de Nabucodonosor, era el hijo biológico mayor de Nabonido.
quien para ese momento había establecido su residencia en Arabia, pero había dejado a su hijo Belsasar gobernando en Babilonia. Así que cuando se referencia a Nabucodonosor como su padre, debe comprenderse en el contexto del antiguo cercano oriente que se está haciendo referencia es a su abuelo, o simplemente a un antepasado de quien desciende directamente. Lo importante de este asunto es destacar que su madre, la madre del rey, interviene para hacerle un llamado de atención y para ayudarle en su dificultad y su problema. ¿Cuántas veces jóvenes e incluso adultos son amonestados por sus madres o por sus padres, que lo único que desean es el bienestar de ellos? Pero ¿cuántas veces estas advertencias son rechazadas? Algunos incluso en medio del desenfreno, el consumo de alcohol, de las drogas, son buscados por sus madres en medio de sus borracheras y de sus extravíos. Y son muy pocos los que realmente agradecen el sacrificio de un padre que está dispuesto a ir a donde sea para buscar a su hijo perdido. Esto es precisamente lo que hace Dios con nosotros. Va y nos busca donde estamos perdidos. Esto es precisamente lo que hizo la madre de Belsasar, quien buscó a su hijo para ofrecerle su ayuda, para ofrecerle un rescate a la situación difícil por la que pasaba. Belsasar honró a su madre y escuchó su orientación. Cuán sabia la palabra de Dios en el 5º mandamiento, cuando en Éxodo 20, el versículo 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La reina, madre del rey Belsasar, intervino para ayudar a su hijo. El segundo aspecto que queremos destacar en la lección de hoy es que la reina presenta al profeta Daniel como el único que puede descifrar el enigma de la escritura en la pared. Ella tuvo que recordarle al rey que alguien podía interpretar la escritura en la pared, es decir, Daniel, un siervo de su padre o de su abuelo Nabucodonosor. Dicen los versículos 11 y 12 del capítulo 5 de Daniel: en tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Hasta aquí la lectura del relato bíblico. La reina le recordó al rey Belsasar por lo menos 3 cosas. Número 1, que Daniel resolvía enigmas en el reinado de su abuelo, el rey Nabucodonosor. Si Belsasar hubiese sido tan inteligente como su predecesor, habría sabido dónde acudir para encontrar el significado de esa escritura misteriosa. Pero lastimosamente no lo hizo, tuvo que venir la reina a decírselo. La segunda cosa que la reina le recordó es que Daniel fue nombrado jefe de los sabios en Babilonia por Nabucodonosor. El profeta, que tenía el Espíritu Santo de Dios y que Dios le había dado luz, entendimiento y sabiduría, conocimiento, era capaz de comprender, de interpretar sueños, de resolver acertijos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto deja ver que cuando alguien se pone en las manos de Dios, Dios puede usarlo con mucho poder, puede alcanzar renombre en la sociedad, puede ser una persona reconocida por su conocimiento en diferentes áreas, solo porque decidió caminar con Dios y entregarse a Él. Y este es un llamado para ti y para mí, porque Dios quiere hacer contigo cosas increíbles, quiere hacer conmigo cosas increíbles. Lo único que necesitamos es ponernos en sus manos infinitas para que Él venga a obrar en nosotros, como lo hizo en el profeta Daniel por medio del Espíritu Santo, desarrollando tantos dones y habilidades. La tercera cosa que la reina le recordó al rey Belsasar es que Daniel era tan destacado en sabiduría y inteligencia que no debió ser dejado de lado por él. Las palabras de la reina suenan como una reprensión para Belsasar. ¿Cómo es posible pasar por alto a la única persona del reino que podía interpretar la escritura misteriosa? Miren, así como la madre tenía claro
lo que necesitaba el rey Belsasar. Y sabía que él necesitaba una orientación de un consejero espiritual. ¿Cuántos debieran buscar consejeros idóneos que les ayuden a salir adelante en medio de los problemas que atraviesan? La orientación espiritual siempre será la más importante, porque la orientación espiritual es la única que conduce al reino de los cielos. Necesitamos escuchar a consejeros consagrados, espirituales, como lo era el profeta Daniel, para que de la palabra de Dios viertan conocimiento y orientación, la que necesitamos en el momento oportuno. Bien dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En medio de tus conflictos, en medio de tus dudas, en medio de tus enigmas, el único que puede dar solución a esto es Dios mediante su palabra. Y si no puedes escuchar a Dios audiblemente, busca un consejero espiritual consagrado que te dé la orientación que tú necesitas. El tercer y último aspecto que quiero destacar es que el rey Belsasar ignoró voluntariamente al profeta Daniel. Podríamos preguntarnos por qué ignorar a Daniel en ese momento. Bueno, debemos tener en cuenta que Daniel había trabajado con el rey Belsasar hasta su tercer año de gobierno. Noten que eso es lo que dice Daniel el capítulo 8, el versículo 1 y el versículo 27. Presta mucha atención, leo lo que dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo Daniel tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Ahora miren lo que dice el versículo 27. Yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la atendía. Estos dos versículos dejan ver que Daniel trabajaba en el tercer año de Belsasar para el rey, porque fue a atender los negocios del rey. Por lo tanto, es posible que después del tercer año Daniel haya dejado de trabajar. Y entonces ahora, posiblemente por su edad, él se hubiera retirado. Para este tiempo Daniel tenía cerca de 80 años de edad. Pero hay otra razón por la que quizás pudo haber dejado de lado el rey a Daniel. Y es que quizás haya decidido ignorar a Dios y no comprometerse con él, como lo había hecho su abuelo, que quizás para Belsasar esto había sido un gran error. También es probable que Belsasar haya decidido cambiar o reemplazar a toda la antigua dirigencia por una generación más joven, que estuviese más de acuerdo a sus opiniones. Pero el punto aquí es que no importa cuál fue la razón por la que él obvió quizás a Daniel, sino que estaba envuelto en una vida de farra y de inmoralidad. Y esto trajo consecuencias terribles para su vida y para el imperio babilónico. Finalmente, ese día el reino de Babilonia cayó en manos de los medos y los persas, y Belsasar fue asesinado. ¿Saben? Eso mismo está ocurriendo hoy. El apóstol Pablo advierte que esas cosas pasaban en su época, pero que pasarían en esta época al final de los tiempos. Cuando las personas no toman en cuenta a Dios, reciben la paga por su pecado. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Dice la palabra de Dios: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto le pasó a Belsasar, y esto está pasando hoy a miles de personas. Te invito para que tú tomes en cuenta a Dios en cada instante de tu vida, para que obedezcas su palabra y para que no caigas en estos que finalmente tendrán como consecuencia la muerte eterna, perdiendo el privilegio de la salvación eterna que Dios quiere darnos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.